Buenos días, bienvenidos a este nuevo vídeo correspondiente al tema 7 de la asignatura, en el que vamos a tratar los principales conceptos relativos a este tema. Empecemos. Lo que entender es que predecir es extender fuera de la muestra la estructura que hemos estimado con unos determinados datos. En datos temporales sería estimar el valor de la y, de la variable dependiente, para un periodo futuro. En datos de corte transversal sería estimar el valor de y, la variable dependiente, para un individuo que no está incluido en la muestra original que hemos utilizado para ajustar el modelo. Hay dos posibles enfoques de predicción. Podemos tratar de predecir un valor individual, que denotaremos y sub 0 con gorrito, un valor individual, o podemos intentar predecir el valor medio teórico, que es el valor esperado, la esperanza de y sub 0, todo ello con gorrito. Sería el valor medio. Vamos a verlo con un ejemplo. Queremos desarrollar un modelo que relacione la nota en la asignatura métodos cuantitativos, esa es la variable dependiente, la y, con las horas de estudio, x2, primera variable independiente, y las horas dedicadas al trabajo final de la asignatura, x3, segunda variable independiente. Nuestro modelo tendría, por tanto, esta forma: beta 1, parámetro libre, parámetro constante, perdón, beta 2 por x2 más beta 3 por x3 más la perturbación aleatoria. En este caso, tenemos los datos de una alumna, Ana Álvarez, que su vector de datos sería este que aparece aquí, 1, 40, 30. Es decir, 1, que es siempre lo que multiplica la beta 1, por tanto siempre va a ser 1, 40, que sería el valor correspondiente a la segunda variable, x2, por tanto ha estudiado 40 horas, y 30, correspondiente a x3, la segunda variable independiente, que son las horas que le ha dedicado al trabajo final. Por tanto, Ana ha estado 40 horas estudiando, x2, y 30 horas dedicándole al trabajo final, x3. Si yo quisiera predecir cuál es la nota de Ana, lo denotaría como y sub 0 con gorrito. Esta sería la predicción concreta de la nota que va a sacar Ana. Pero tengo otra posibilidad, y es calcular el valor medio teórico que van a sacar otros alumnos, o todos los alumnos, que tienen un perfil igual al de Ana. Es decir, alumnos que también han estudiado 40 horas y que también han dedicado 30 horas al trabajo final. Si, por ejemplo, cogiese 20 alumnos que han estudiado 40 horas y que además le han dedicado 30 horas al trabajo final, pues podría estimar cuál es la nota media de esos 30 o 20 alumnos que tienen exactamente el mismo perfil. Eso sería el valor medio teórico, la calificación media que obtendrían los alumnos con el mismo perfil que tiene Ana. Cuando estamos hablando de predicción sobre un valor individual, la y estimada, la estimación que tenemos de la variable dependiente, va a ser igual al vector de datos multiplicado por la estimación que hemos hecho de los betas, por los beta estimados. Mientras que la y real va a ser nuevamente el vector de datos multiplicado por los betas reales, que son desconocidos, más la perturbación aleatoria. El error que vamos a cometer es el valor real menos el valor estimado. Y en este caso quedaría x0, el vector de datos, multiplicado por la diferencia entre el verdadero valor de los parámetros beta y el valor que hemos estimado, más la perturbación aleatoria. Y como veis aquí, tenemos dos fuentes de incertidumbre. Por una parte, esta primera, que tiene que ver con que los beta estimados van a ser en general distintos a los beta reales, que son desconocidos, y una segunda fuente de incertidumbre, que es la propia perturbación aleatoria. Ahora supongamos que queremos hacer una predicción sobre un valor medio. El valor esperado será nuevamente el vector de datos por los estimadores que hemos obtenido por mínimos cuadrados de los beta. Pero en este caso, el valor esperado real sería el vector de datos multiplicado por los beta reales. Y ya no nos aparece la perturbación. ¿Por qué? Porque la esperanza de la perturbación es igual a 0. Lo vimos en el tema número 3. Una de las características que nosotros le pedíamos a nuestros datos, a nuestro modelo, para que aquello funcionara bien, es que la esperanza de las perturbaciones sea igual a 0. Por tanto, si la esperanza de las perturbaciones es igual a 0, el valor esperado de y es el vector de datos multiplicado por beta, sin la esperanza de la perturbación, porque sería 0. En este caso, el error, por tanto, será el valor esperado de la estimación menos el valor esperado real, que es x sub 0, el vector de datos, por beta menos las betas estimadas. Y aquí ya únicamente tenemos una fuente de incertidumbre porque nos ha desaparecido el término
término correspondiente a la perturbación. Como consecuencia, cuando hagamos una estimación del valor individual, vamos a tener más incertidumbre que cuando hagamos una predicción sobre el valor medio. Es decir, el intervalo de confianza para el valor medio va a ser más estrecho que para el valor individual. Si yo, por ejemplo, tengo estos datos, esta y como variable dependiente y esta x como variable independiente, pinto ahí todos mis datos y calculo los intervalos de confianza para distintas predicciones, como veis, en azul claro tendríamos el intervalo de confianza para el valor medio y en azul oscuro el intervalo de confianza para el valor individual. El intervalo de confianza del valor individual es mucho más grande que el intervalo de confianza para el valor medio, precisamente por esto que os acabo de comentar. Una fuente de incertidumbre, dos fuentes de incertidumbre. Otro aspecto que tenemos que tener presentes cuando hacemos predicciones es cómo dividir los datos. Nosotros vamos a tener un conjunto de datos y esos datos tenemos que utilizarlos para tres cosas. Una parte, lo que vamos a llamar el conjunto de entrenamiento, la vamos a utilizar para ajustar los parámetros del modelo. Otra parte, el conjunto de validación, lo vamos a utilizar para elegir entre distintos modelos. Y una tercera parte, el conjunto de testeo, lo vamos a utilizar para testar si el mejor modelo que hemos elegido en la fase anterior realmente funciona bien. Vamos a verlo con un ejemplo. Yo tengo 100 datos o datos de 100 alumnos y queremos calcular un modelo predictivo de su nota en modelos cuantitativos. De estos 100 datos vamos a coger 60. Vamos a coger una muestra de 60. Y vamos a utilizar esos 60 datos para estimar los beta de tres modelos distintos. Es decir, vamos a coger un modelo que incluye una serie de variables y vamos a estimar sus betas. Ahora vamos a construir otro modelo con otras variables diferentes y vamos a estimar los betas. Y un tercer modelo con otras variables diferentes y de nuevo vamos a estimar los betas. Y esos betas los vamos a estimar con esos 60 primeros datos. En la fase 2 cogeremos 20 datos y los vamos a utilizar para ver cuál de estos tres modelos funciona mejor. Utilizando el R cuadrado y el R cuadrado corregido, veremos cuál de estos tres modelos funciona mejor con estos datos de validación y elegiremos el que mejor funcione. Por último, con los 20 datos que todavía no hemos utilizado para nada, lo que vamos a hacer es utilizarlos para ver si el modelo que hemos elegido en la fase anterior funciona bien. En este sentido, hay que tener en cuenta que un modelo con fines predictivos tiene ciertas peculiaridades que lo hacen diferente a un modelo con fines explicativos. Un modelo con fines explicativos, recordad que es aquel modelo en el que a mí me interesa ver cuáles son las características de los parámetros estimados, ver si las variables tienen influencia, variables independientes tienen influencia o no en la variable dependiente y este tipo de cosas. Mientras que en un modelo con fines predictivos lo que quiero es hacer predicciones. Empezando por el R cuadrado, en un modelo con fines explicativos en realidad me da un poco igual. Hombre, me gusta que el R cuadrado sea cuanto más alto mejor, lógicamente. Pero en realidad el R cuadrado es el porcentaje de variabilidad explicada y en un modelo con fines explicativos, que a mí lo que me interesa es ver los signos de los parámetros estimados, ver la influencia de las variables y este tipo de cosas, pues bueno, puede que el modelo no explique mucho, pero en realidad es que no es la finalidad que estoy buscando. Sin embargo, si el modelo tiene fines predictivos, es fundamental conseguir una R cuadrado elevada. Ojo, sin caer en el problema de sobreajuste que analizaremos en unos minutos. El hecho de que las variables sean individualmente significativas, pues en el caso de modelos con fines explicativos es muy importante porque es uno de los objetivos del modelo, ver si las variables que yo he elegido realmente son significativas, si realmente influyen en la variable dependiente. En un modelo con fines predictivos, en realidad me da igual, porque nos interesa el resultado global, si el modelo en su conjunto funciona bien o funciona mal. Problemas de alta colinealidad, de alta multicolinealidad. Bueno, en el caso de un modelo con fines explicativos tenemos un problema muy grande. ¿Por qué? Porque no podemos aislar el efecto individual de cada variable. Ya lo vimos anteriormente, que cuando tenemos un problema de alta colinealidad, lo que va a suceder, por ejemplo, es que los p-valores asociados a los distintos coeficientes me van a salir muy alto, con lo cual va a parecer que los parámetros no son significativos, que las variables no son significativas. Y sin embargo, el modelo en su conjunto sí será significativo. Bueno, pues tenemos un problema. Y es que las estimaciones, como están mal hechas, pues no podemos interpretarlas, que es justo una de las finalidades de un modelo explicativo. En el caso de un modelo con fines predictivos, pues de nuevo nos da un poco igual que haya alta colinealidad. Bueno, los parámetros saldrán los que salgan, pero a mí lo que me interesa es el funcionamiento del modelo en su conjunto. Es importante que en los modelos con fines explicativos
los signos de las estimaciones, de los estimadores, concuerden con la teoría, ya que permite confirmar la teoría en que está basado el modelo. Si, por ejemplo, yo estoy calculando el efecto que tiene un incremento en el precio del tabaco en la venta de tabaco, mi variable dependiente es venta de tabaco, mi variable independiente es el precio del tabaco, lo que yo esperaría es que el coeficiente correspondiente tuviera signo negativo, de tal forma que cuando aumenta el precio del tabaco disminuye el número de cigarrillos que se venden. Si por lo que sea, tras ajustar el modelo, me sale un parámetro positivo, tengo un problema, porque eso no es acorde a lo que yo esperaba, no es acorde a la teoría. Sin embargo, si el modelo tiene fines predictivos, pues me da igual. De nuevo, lo que me interesa es el resultado global del modelo y no los signos de cada uno de los parámetros. Si tengo problemas de endogeneidad, es decir, no se cumple la condición de exogeneidad que analizamos en el tema número 3, porque nos hemos olvidado alguna variable que va a la perturbación y por tanto las X me correlacionan con las U's, con las perturbaciones, y ahí cuando digo nos olvidamos de alguna variable importante, no solo es que nos olvidemos de alguna variable importante, sino que esa variable importante además tiene que estar correlacionada con otra variable que sí está incluida en el modelo. Bueno, pues si tengo un problema de exogeneidad, tengo un problema tanto si el modelo tiene fines explicativos como predictivos. ¿Por qué? Porque los estimadores de los betas ya comentamos que van a ser sesgados, van a ser inconsistentes, con lo cual el problema de sesgo no se corrige al aumentar la muestra, y además no van a ser óptimos, con lo cual el modelo no va a ser bueno. Y respecto al tamaño muestral, pues lo que nos interesa es que sea lo más grande posible en ambos casos. En el caso de los modelos explicativos, porque las estimaciones sean más precisas, y en el caso de los modelos predictivos, exactamente por lo mismo. Si yo soy capaz de hacer estimaciones más precisas, mi modelo va a funcionar mucho mejor. Y ya para terminar, vamos a hablar del problema de sobreajuste o overfitting. Imaginemos que tenemos este dato, este modelo muy sencillo, una única variable dependiente, como siempre, la y, y una variable independiente, la x. Nosotros ajustamos un modelo inicialmente con dos parámetros. El beta libre, el beta independiente, más beta 1 por x, más beta 2 por x. Tenemos y igual a beta 1 más beta 2 por x. Obtendremos algo así. Por tanto, un modelo con dos parámetros nos está ofreciendo un ajuste muy malo. En realidad, tenemos un problema de heterocedasticidad y otras cosas. Así que un modelo con dos parámetros no parece que funcione. Vamos a intentar ajustar un modelo con tres parámetros, en el que vamos a incorporar el término cuadrático. Por tanto, nuestro modelo sería y igual a beta 1 más beta 2 por x más beta 3 por x cuadrado, más la perturbación, lógicamente. Y este modelo ya sí nos va a ajustar muy bien. Esto es un modelo bien ajustado. Por tanto, con dos parámetros tenemos un mal modelo, con tres parámetros ya tenemos un buen modelo. Pero ahora imaginaos que yo decido que quiero meter más variables y meto 27 variables más. 27 variables más son 27 parámetros más. Entonces, ¿qué va a suceder? Pues probablemente algo como esto, que el ajuste sea de este tipo. He incorporado demasiadas variables y el modelo está sobreajustado. Esto es un problema grave, porque probablemente el R cuadrado del set del conjunto de entrenamiento que hablamos hace unos minutos, pues va a ser muy bajo. Es decir, para los datos de entrenamiento el modelo va a funcionar muy bien. Pero ¿qué ocurre? Que cuando vayamos a los datos de validación o a los datos de test, al conjunto de datos de validación y al conjunto de datos de test, vamos a tener un ajuste muy, muy malo. Ese es el problema del sobreajuste. ¿Formas de evitarlo? Pues utilizando bien el R cuadrado corregido, que sabéis que penaliza la incorporación de nuevas variables, de tal forma que cuando comparo modelos, en vez de comparar el R cuadrado, comparo el R cuadrado corregido y de esa manera mitigo un poco el riesgo de tener un problema de sobreajuste, de haber incluido demasiadas variables. Y hay otros dos criterios alternativos que también nos proporciona Gretel, que es el criterio de información de Akaike, el AIC, y el criterio de información bayesiano, el BIC. Mientras que el R cuadrado corregido nos interesa que sea lo más grande posible, el AIC y el BIC nos interesa que sean cuanto más pequeños, mejor. Cuanto menores, mejor. Y de hecho, si son negativos, mejor cuanto más negativos. Por tanto, buscaremos, cuando estemos comparando modelos, nos quedaremos con aquel que tenga el R cuadrado corregido más alto o bien que tenga el AIC y el BIC más bajo. Bien, y con esto finalizamos este séptimo vídeo. Espero que os haya resultado interesante y sobre todo útil. Nos vemos en el siguiente.